Bueno, mi gente linda, mi gente hermosa, continuamos aquí en Tus Mañanas. Vamos a hablar con nuestras segundas invitadas. Se trata de Viviana Palma. Palma es psicóloga clínica, 15 años de experiencia en procesos de acompañamientos grupales e individuales, maestría en psicología y salud mental, experta en psicopatologías y alteraciones del estado de ánimo. También está con nosotros Marixa Gómez, quien es psicóloga clínica también y especialista en psicología clínica y salud mental con experiencia en el campo de más de 9 años. Con ellas dos vamos a continuar hablando sobre nuestro tema del día, adaptación al cambio. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola Vanessa, gracias por la invitación. Nos alegra mucho tenerlas aquí. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Bueno, Marixa, Viviana, hoy en día hay tantos cambios en diferentes ámbitos, en entornos tecnológicos, hablamos también de cambios climáticos, pero también cambios a nivel familiar, en nuestra personalidad, producidos por diferentes situaciones. La pandemia, por ejemplo, recientemente generó algunas alteraciones en nuestra vida. ¿Es bueno realmente el cambio o es malo? Pongámoslo en términos así para que también tengamos un poquito de contexto como televidentes. Ok. Bueno, el cambio es un evento normal que nosotros tenemos en el transcurso de nuestra vida. Todos los seres humanos cambiamos a lo largo de los años, solo que en algunos momentos es imperceptible porque lo vamos viendo día con día. Hay cambios significativos que sí marcan o trascienden de una forma más radical nuestra vida. Por ejemplo, tener un hijo, casarnos, divorciarnos, entrar al colegio, estar trabajando, ¿cierto? Esas son como etapas fundamentales en donde nosotros socialmente ya se supone que estamos adaptados. ¿De qué depende? De cada una de nuestras personalidades y de recursos mentales que tengamos. Pero esto es como para contextualizarte que siempre vamos cambiando. En los países, la economía, todos, absolutamente todos. ¿Qué pasa? Cuando no tenemos adecuadas herramientas emocionales, podemos hacer algo que se llaman trastornos de adaptación o presentar dificultades al respecto. ¿Cierto, Maritza? Así es, el cambio es totalmente necesario. Realmente estamos en constante transformación, evolución y por lo mismo eso nos va generando ciertas demandas a que nos estemos de cierta manera saliendo de esa zona cómoda y experimentando diferentes situaciones que nos llevan a vivir cada etapa evolutiva, ¿sí? Es muy importante en este proceso de los cambios poder ir desarrollando, como lo decía Viviana, el tema de la adaptación y de los recursos, ¿sí? Es muy importante que nosotros como seres humanos tengamos en cuenta, digamos que varios aspectos, especialmente el que una vez llegue la situación o se genere el cambio, indiferente a nivel personal, a nivel familiar, social, no está en nuestras manos que eso sea diferente. O sea, ya la situación llegó y no podemos cambiarla. ¿Qué podemos hacer? Adaptarnos a esa situación y enfrentarla. De hecho, hay una frase de Charles Darwin que dice: no es la más fuerte de las especies la que sobrevive, tampoco es la más inteligente, es aquella especie que se adapta mejor al cambio. ¿Cómo adaptarnos mejor al cambio? Bueno, eso depende de qué tipo de situaciones. El ideal es que nosotros podamos tener una preparación para esos cambios, ¿cierto? Existe algo que se llama la curva del cambio, que consiste como en 4 fases o en 4 pasos, que son la negación, la aceptación, la exploración y el compromiso. La negación es ese toque inicial en donde estamos en shock, porque no sabemos qué hacer, porque nos resistimos o porque es algo que no queremos. Existen cambios positivos como negativos, ¿cierto? Positivos, voy para un ascenso que quería, tengo el nacimiento de un hijo, ingresé a la universidad. Negativos que vemos en un inicio, me despidieron del trabajo, tengo que emigrar porque las circunstancias así me obligan, ¿cierto? Entonces estamos en una etapa de quietud, en donde el miedo inicialmente nos paraliza. ¿Cuál es la recomendación ahí?
tener en cuenta cuáles son esas emociones que yo estoy sintiendo, tristeza, alegría, felicidad, emociones compuestas como la ansiedad, ¿cierto? Porque eso me va a permitir actuar de una forma y pensar de una forma y desenvolverme. Empiezo con la expectativa también, ¿qué voy a hacer? ¿Cuáles son mis herramientas para poder generar resoluciones? Bueno, tengo que viajar, entonces tengo que migrar, tengo que comprar pasajes, tengo que ahorrar para sacar tales documentos, tengo que buscar dónde quedarme, voy a conseguir trabajo, tengo que organizar mi hoja de vida, debo de presentarlas a X o Y entidades. Y a partir de ahí empieza con el momento de acomodación o asimilación. Yo empiezo a ser más funcional ante esas situaciones que a mí me obligan a cambiar. Entonces, ya sé cómo debo de vestirme, ya sé cuánto dinero necesito para lo que sea que estoy emprendiendo y ahí puedo finalizar con el compromiso, que sería todo lo que yo hago en función de que ese cambio para mí sea algo positivo, ¿cierto? Hablemos ahora de trastornos. La pandemia que, bueno, todavía hoy estamos sufriendo los efectos del COVID porque no se ha ido. Esto generó algunas alteraciones en nuestra vida diaria, ¿cierto? La gente de alguna manera pues no se relaciona ya incluso de la misma manera, con las parejas. ¿Cuáles son esos trastornos que digamos se presentan en este caso de la adaptación al cambio? Bueno, de acuerdo a las estadísticas, después de la pandemia, definitivamente en temas de salud mental hemos estado recibiendo mucho lo que es trastornos de ansiedad y depresión, ¿cierto? Es como lo que más llega a la consulta. Sin embargo, es importante tener en cuenta que todas estas modificaciones y todos estos cambios también nos ha llevado y nos ha puesto muy a prueba en lo que es la gestión emocional, ¿sí? En el autoconocimiento, en esa capacidad que yo tengo de introspección, de mirarme a mí mismo y también de no solamente la situación me lleva a unos cambios, sino que yo también ahora veo la necesidad de hacer unos cambios. Más que trastornos, yo creo que es un poco más de la conciencia que hoy en día se ha generado frente a la salud mental. Yo creo que hemos tenido un gran avance en ese aspecto, donde las personas ya hoy se ocupan más de lo que estoy sintiendo, de lo que necesito, de lo que quiero hacer con mi vida, de que la pandemia me deja unas enseñanzas, me deja de cierta manera unos cambios a los cuales quiero dar respuesta de la mejor manera posible. Entonces creo que en términos de depresión y ansiedad identificamos mucho la consulta, pero también en esa necesidad de hacerme cargo. Pero sabe que uno podría decir que la gente tuvo, a pesar de que la pandemia, el COVID, pues era algo desconocido para muchos, uno podría pensar que la gente tuvo una buena receptividad al tema. Mire que algunas personas dentro de su casa generaron algunas actividades pues, que antes no realizaban debido a esos cambios. De alguna manera hubo como esa mejor receptividad frente al tema o no. A ver, lo que pasa es que en realidad sí hubo unas afectaciones en la salud mental, ¿sí? Como decía ahorita Viviana, es importante identificar los recursos, ¿sí? Y muchas veces pues la situación nos confronta a tal punto y en ese desconocimiento de nosotros mismos que no sabemos con qué recursos contamos. Hay algo muy importante que podríamos tener en cuenta y es la homeostasis psicológica. Nosotros como seres vivos tenemos la capacidad de generar equilibrio interno, ¿sí? Para poder dar respuesta a esas situaciones. ¿Qué es lo que pasa? Es que estamos aprendiendo. Toda situación nos lleva a eso, al aprendizaje. Es poder identificar qué es lo que me está confrontando, cuál es la situación y poder empezar a movilizarme. A algunas personas les cuesta más, por diferentes razones. Como decías al inicio, la estructura de personalidad, el contexto, hay una genética, hay una biología, hay muchos aspectos que de cierta manera se ven involucrados en esa capacidad de respuesta del ser humano, ¿sí? Pero también hay otra parte, digamos que de la población, que empieza a inquietarse un poco más por la salud mental. Y creo que la pandemia
no todo lo tenemos que ver, digamos, tan negativo. Yo creo que hay cosas muy favorables desde ahí, y es que a través de los medios de comunicación, nosotros los profesionales del área de la salud mental, pudimos llegar hasta esas familias y poder orientar desde nuestras redes, desde estos programas, poder llegar a las familias y orientar, ¿sí? Y motivar e incentivar y ver otra luz. Entonces, de cierta manera, pues hay personas que han ido dando respuesta a eso y se han ido ocupando más de lo que es de ellos mismos y de su salud mental. Ahora que mencionas ese tema de la luz, resulta que también las personas se meten como en una oscuridad, ¿verdad? Y se quedan en esas cuatro paredes, por así decir, encerrados en una, pues por así decir, casa, y no salen de allí. Yo creo que eso también de alguna manera los reprime mentalmente y pues no permite que puedan buscar o generar o ver otras luces, otras oportunidades. Vamos a un corte de comerciales, ya volvemos, vamos a seguir hablando de adaptación al cambio en un rato para que ustedes nos comenten sobre las personas que a veces nos quedamos en la zona de confort. Bueno, ya volvemos entonces aquí en Tus Mañanas. Tus mañanas te transformarán. Bueno, retomamos nuestra conversación alrededor de la adaptación al cambio. Está con nosotros Viviana Palma y Marixa Gómez, psicólogas clínicas ambas, hablando sobre este tema. Ahorita, de hecho, conversábamos de que hay personas de que a veces nos quedamos como en nuestra zona de confort. ¿Qué pasa con este tipo de personas? Bueno, para poder tener una buena adaptación al cambio, nosotros requerimos estar analizando constantemente nuestro contexto, ¿cierto? Y reforzándonos con las redes de apoyo. Ellos nos van indicando qué va pasando a nuestro alrededor y qué posibilidades tenemos. Salir de la zona de confort es un reto personal muy grande porque nos contrasta de una con el miedo, las resistencias personales y ese lenguaje negativo que no siempre lo hacemos consciente, pero que muchos de nosotros lo tenemos patinando en la cabeza. Entonces nos implica mucha responsabilidad afectiva, como decía Maritza, mucha capacidad reflexiva, conocernos a nosotros mismos y ser capaz de reconocer los recursos que yo tengo en el medio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Evaluar de mejor forma el medio en el que estamos, el contexto, qué recursos tenemos, evaluar nuestras posibilidades, hacia dónde me proyecto yo, qué quiero para mí, qué quiero para mi futuro, ¿cierto? Y empezar a mirar cuáles son las redes de apoyo a las que yo puedo acudir. Pueden ser familiares, pueden ser amigos, pueden ser entidades, dependiendo de lo que yo quiera o lo que necesite en el momento. Puede ser el terapeuta, porque como psicólogos nuestro proceso de acompañamiento está orientado a reforzar estilos de vida, ayudar en proyecto de vida, trabajar miedos, ¿cierto? El síndrome del impostor también, que es algo que se ha visto incrementado últimamente, sí. Entonces terapia también sería un buen recurso para ayudarnos a salir de una manera paulatina, lenta, escalonada de esa zona de confort. Y a propósito, ¿hay mitos alrededor del tema? Mitos frente a la adaptación al cambio. Yo creo que lo que pasa es que en la adaptación al cambio, quedarnos en la zona cómoda, juega mucho también todo ese proceso interno que hemos tenido a lo largo de la vida. Como decía Viviana, en temas de miedos, pues nosotros traemos una historia y muchas veces aferrados a esa historia o a esas lealtades familiares o muchas cosas, nos lleva a tener una percepción frente a las situaciones que se nos presentan. Y ahí es donde más cuesta, ¿sí? Para las personas que nos están viendo y que precisamente se sienten identificadas en esa zona cómoda, donde yo quiero pero no me atrevo, yo quiero pero es muy difícil, especialmente cuando he identificado que mi relación amorosa no funciona, o cuando llevo muchos años en la empresa y salir de acá me da mucho miedo porque no tengo algo o porque emprender es demasiado arriesgado, me desestabilizaría financieramente, o sea, muchos aspectos. Es importante que empecemos a identificar, yo creería que poner como en una balanza, ¿sí? Como esas cosas que de cierta manera acá
me benefician, me llevan a sentir bienestar, me llevan a estar en equilibrio y cuáles realmente me desestabilizan. Y esa balanza me va a ir ayudando a dar una respuesta y a poder emprender, a tomar una decisión. Porque ese primer paso de tomar una decisión, ahí es donde más nos cuesta, ¿cierto? Como decía Viviana, un grupo de apoyo o un profesional, pero primero hay que tener una conciencia de eso que yo estoy necesitando, porque por más que nos digan, por más que nos aconsejen, viene ese miedo, ¿no? Exacto, que eso es lo que propiamente trabajamos en la consulta, ¿sí? Entonces, y de ahí se desencadena, es la tolerancia a la frustración, es una angustia, es un miedo profundo, también hay rabia, también hay irritabilidad y empezamos a tener unas sintomatologías que nos muestran otro tipo de cosas que son importantes tenerlas en cuenta. Entonces, cuando nos está costando tomar una decisión, es también entender que es mi proceso y que es a mi tiempo. O sea, no porque mi familiar, mi amiga lo hizo, yo estoy en la capacidad también de dar ese paso. O sea, yo también necesito prepararme. O sea, y yo creo que sabes qué pasa mucho allí, que nos medimos con otras personas y resulta que uno ve, ¿cierto? Ay, es que este va avanzando y yo las estoy comparaciones. Yo creo que todo a su debido tiempo, como uno dice comúnmente, los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Sino que eso es algo que nos genera mucho nivel de ansiedad y hoy día el asunto de las redes sociales lo incrementa, lo refuerza mucho. Siempre estamos mirando qué hace el otro, qué tiene el otro y nos estamos comparando casi siempre de una manera negativa, en donde yo devalúo mi lenguaje interno, descalifico mi calidad como persona, mis logros y todo lo que he logrado conseguir. Ojo, la vida no es lineal, es algo que nosotros tenemos que entender. A veces tenemos tiempos donde estamos arriba, a veces tenemos tiempo donde nos frustramos o los proyectos que teníamos no salen como queremos. Sí. Por eso nos toca aprender a adaptarnos, que no es fácil. Muchas personas generan un miedo constante a ello, pero es la capacidad de supervivir, ¿cierto? ¿Qué necesitamos? Tener claro cuáles son mis recursos internos, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis habilidades, qué puedo hacer para mejorar cada día, ¿cierto? Terapia, como lo decíamos ahorita, nos ayuda a reconocer esas fortalezas también y a trabajar sobre lo que consideremos debilidades o vulnerabilidades. A lo largo de esta conversación hemos estado hablando como del antes y las recomendaciones, pero ahora pasando ya como a los beneficios. Veamos con los televidentes, o mejor dicho, digámosle a los televidentes cuáles son esos beneficios de uno o arriesgarse o adaptarse realmente al cambio. Crecimiento personal, profesional. Bueno, realmente en términos de los beneficios, 100%, ¿sí? Todo cambio me va a llevar al crecimiento, me va a llevar a fortalecer todo lo que decía Viviana, mis capacidades, todas mis fortalezas, me va a llevar a descubrirme. Y algo muy importante, esa conexión conmigo misma. Y eso es algo muy ganador que con el tiempo me va llevando a que cada situación yo cuente con más recursos. Yo siempre digo, uno siempre se preocupa en tener su cuenta de ahorros económica, sí. ¿Cierto? Pero uno también debería tener sus ahorros emocionales, sus recursos para empezar a enfrentar situaciones. Cada recurso, digamos que no funciona de la misma manera en cada situación, pero yo voy conociéndome a tal punto que ante una situación yo ya sé con qué cuento y qué es lo que me sirve, qué me funciona, y de ahí voy descubriendo y aprendiendo más. Entonces, sin duda es crecimiento personal, sin duda es desarrollo, sin duda es avanzar. Entonces, el hecho de que una situación me confronte y que yo tenga la capacidad de decir qué está en mis manos frente a esta situación. Lo que esté fuera de mis manos no depende de mí. Lo que esté en mis manos es lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo cambiar, lo que yo puedo modificar. Por consiguiente, son mis recursos. Entonces los utilizo.
¿sí? Y esto cada vez me va llevando a sentir más seguridad en mí misma, más autoestima, fortalezco mi valor personal, fortalezco mi forma de relacionarme con el mundo, con el contexto. Entonces, sin duda, es crecimiento. Y Así es. aprendizaje. El aprendizaje siempre va a ir guiado con el crecimiento. Y el aprendizaje no quiere decir que siempre lo vamos a hacer bien, porque ahí también debemos de trabajar nuestra tolerancia a la frustración, que es algo para lo que no estamos preparados al 100%. Entonces, puede ser que yo emprenda un proyecto, quiera cambiar algo en mi estructura, pero no se me da la situación. Entonces lo tomo como un fracaso y eso hace que retroceda, ¿cierto? O que crea por el miedo que debo retroceder. Eso también hace parte del cambio. Entonces, cuando yo entiendo todas las esferas, todas las áreas que cubre cambiar, voy entendiendo que cada paso, así yo lo vea o lo perciba como algo negativo, me va a ayudar a crecer, me va a ayudar a aprender y me va a ayudar a desarrollar otras habilidades que voy a necesitar a lo largo de la vida. ¿Cuáles son esas mayores dificultades que se presentan en las consultas? Bueno, ustedes en particular. En torno al cambio, por ejemplo, los procesos de adaptación a nuevas posibilidades de empleo, cuando son cambios forzosos o cuando son cambios con mucha responsabilidad. Asumo una gerencia, asumo la coordinación de un equipo y yo no he trabajado en algo que se llaman mis habilidades blandas o no he trabajado en mi capacidad de liderazgo, me confronta enormemente y me enfrenta a otros síndromes, como por ejemplo el síndrome del impostor. Tengo miedo de asumir ese nuevo rol porque creo que no voy a tener las herramientas suficientes para poder sacar adelante ese proyecto. Migrar, por ejemplo, desde hace 7 años yo atiendo todo lo que es consulta online y procesos migratorios. Migrar nos confronta con una gran resistencia personal por todos los duelos que tenemos, todo lo que perdemos, todo lo que cambiamos. Eso hace también que nos genere mucha confrontación. Marixa, rápidamente, porque ya el tiempo se nos acabó, pero uno encuentra personas que a todo se arriesgan, así no sepan, a todo. ¿Qué es que tengo que vender, no sé, pañuelos? Pues lo hago. ¿Qué pasa en la vida de estas personas? Bueno, precisamente, probablemente hay un trabajo personal muy claro, muy profundo, pero también hay de esas personas que a lo largo de la vida que han ido aprendiendo, que no es que la vida sea sencilla, todo detrás de esa persona hay toda una historia, ¿cierto? Pero el hecho de arriesgarse con miedo, o sea, no significa que las personas que emprendemos o que empezamos una dinámica diferente, salimos de una zona cómoda, no sintamos miedo, no sintamos angustia o todas las emociones o todas las sensaciones de las cuales ya hemos hablado, sino que son personas que a pesar de esto se arriesgan y que adicional buscan los recursos. Hay una cosa muy importante, está la autorregulación y es cómo yo tengo la capacidad de regularme por mí mismo, pero también está la corregulación y es cómo yo puedo buscar a otras personas para que me acompañen en ese proceso. Entonces son personas que lo tienen muy claro. Sí, se conocen muy bien y saben cuál es su grupo de apoyo y aunque sienten miedo y todas estas sensaciones y emociones, pues avanzan trabajando mucho en ellos. Bueno, y si yo soy una persona que necesito de la ayuda de cada una de ustedes, ¿dónde las podemos encontrar? Bueno, desde mis redes sociales, psicóloga Marixa Gómez y la línea de WhatsApp para las citas que es 300-895-0779. Bueno, a mí en Instagram, Viviana, ambas con V, _ Palma, _ psicóloga y WhatsApp 321-767-2885. Mujeres, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. A ti, Vanessa, por la invitación. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Bueno, gracias. Gracias también a ustedes. Nosotros vamos a seguir hablando de este tema muy importante. De hecho, la pandemia nos hizo retarnos fuertemente. Hay muchas transformaciones, empresas que se quebraron y volvieron a surgir. Ya volvemos entonces con más aquí en Tus Mañanas. Tus mañanas de